lejos de prenderlo, lo apagué. Muy bien, hermanos, una vez más, buenos días. Espero, por favor, no se vayan a dormir. Yo sé que muchos acostumbran tomar siesta por ahí de las 11:30, pero procura no hacerlo el día de hoy. Déjame quito este. Hermanos, adviértoles. Es una exposición el día de hoy de la palabra de Dios extensa. Creo que de los héroes de la fe, este y el que sigue y el otro son muy extensos, hay mucho que sacar. Pero quiero que notes cómo Dios a través de estos héroes de la fe también puede estar mostrando algo, y digo puede estar mostrando porque esto no lo dice la Escritura, pero nota, ¿cuál es la condición del ser humano hoy? Vamos a ponerlo a hoy. Literalmente se están matando unos a otros por poder y más poder, ¿no es cierto? Eso es lo que vivimos. Basta darle un vistazo a las noticias, que generalmente no son buenas, generalmente son muy malas, pero basta darles un vistazo para que veamos cuántos muertos hay diario, ¿no? No solamente por las enfermedades, que las enfermedades, escucha, son a raíz del pecado. Envejecemos a raíz del pecado. Encanecemos a raíz del pecado. Comemos carne a raíz del pecado. Vaya. Todo es a causa del pecado, ¿cierto? Pero esto es lo que está pasando con Caín y Abel. Se están matando unos a otros. Uno mató al otro y el otro se murió, ¿no? Ahí está la condición del ser humano, matándose unos a otros. ¿Cuál es el segundo? De Abel, ¿quién sigue? De los héroes de la fe. Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? Dios literalmente se lo llevó vivito y coleando, ¿no es cierto? Y luego, ¿quién nos toca hoy? Noé. Fíjate cómo Dios nos va ilustrando lo que va a suceder con la humanidad. Dios nos lo está ilustrando. Nos enseña la condición del hombre, nos enseña lo que va a pasar, porque de eso hablaba yo la semana pasada, ¿te acuerdas? Que es una ilustración de lo que va a pasar con nosotros. Eso es lo que creemos por fe, que Cristo cumplirá su hermosa palabra cuando dice que he aquí, yo vengo pronto. O sea, no me tardo nadita, vengo, tú tranquilo. Ay, es que me van a matar, tú tranquilo. Aunque te maten, te vas conmigo. Eso lo dijo a Lázaro, ¿no? A Lázaro. ¿Qué le dijo a Lázaro? O a las hermanas de Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, está resuelto todo, hermano. Todo está resuelto. El que cree en Cristo tiene absolutamente todo. Y con Noé, Dios está ilustrando exactamente lo que están viendo ustedes en su boletín, esa imagencita donde está el arca y está la cruz de Cristo. Eso es lo que está ilustrando. Así que, mi querido hermano, voy a tratar, son 11:25, voy a tratar de dar 6 puntos, nunca hago eso, siempre me voy con uno, y si me voy con uno, pues termino yo creo que a fin de año, terminando de predicar Noé, que no estaría mal, ¿eh? Mira, hay tanta información con Noé, como con Abraham, como con Moisés, y de ahí, bueno, ¿para qué te cuento? No, podríamos escribir literalmente libros. Bueno, de hecho, tuve que releer un libro, hermano, que leí cuando yo hice el seminario, un librito que se llama El diluvio del Génesis, de John Whitcomb. Y es un libro de verdad hermoso que nos da un panorama de lo que fue el diluvio, solamente el diluvio, más de 1500 páginas. Entonces, qué interesante que hay tanta información acerca de este personaje. ¿Qué significa Noé? Comenzando por ahí. Noé significa descanso o
tranquilidad. Eso significa Noé. ¿Te acuerdas que ya habló el autor de que el que no cree no podrá entrar al descanso, al Shabbat, ¿cierto? Entonces, Noé significa descanso. ¿Y quién era Noé? Noé era hijo de Lamec. Ya en alguna ocasión, cuando estaba yo enseñando, no me acuerdo ni qué estaba enseñando, pero generalmente enseño, les pedí que sacaran la genealogía, la tabla genealógica que está en Génesis capítulo 5. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O fue a otra iglesia que le enseñé eso? ¿Fue a otra iglesia? Bueno, tarea, sáquenme por favor la tabla genealógica de Génesis capítulo 5. Digo, a grandes males, grandes remedios. ¿Ok? Es entonces, Noé es hijo de Lamec, descendiente de Set. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando nosotros leemos el libro del Génesis, ahí lo encontramos. Dice nuestro texto de Hebreos en el capítulo 11, Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. O sea que Noé condenó al mundo, hermano. Wow, qué interesante, ¿no? Eso dice nuestro texto. Entonces, obligadamente tenemos que remontarnos al libro del Génesis para saber qué pasó. ¿Cómo es que condenó? Pues ¿de qué se trataba? ¿No se trataba de que los salvara? ¿Cómo que los condenó? Bueno, en base a las palabras del mismo Lamec, el papá de Noé, el nombre de Noé significaba para él a la vez reposo y a la vez consolación. Es lo que encontramos en la narración del texto. Sí, porque dice que Él nos librará de las obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Recuerda, Jehová, Yahvé, Dios. ¿Cierto? En efecto, en hebreo es usual hacer juegos de palabras y de asonancias. Esto lo vemos constantemente en el hebreo, pero en el idioma hebreo, no en nuestro castellano. En nuestro castellano no funciona así, pero el hebreo sí. No se nos dice nada más acerca de Noé hasta que llegó a los 500 años. Noé llevaba viviendo 500 años y entonces engendra 3 hijos. ¿Quiénes fueron los hijos de Noé? Ay, hermanos, eso sí me gusta que participen. Han leído, y si no, alguien se los dijo, de eso sí estoy seguro. ¿Cierto? Entonces vamos a estudiar este punto, hermanos, de Noé. Así que para poder entenderlo, les voy a pedir que me acompañen en oración, no sin antes decirles los 6 puntos que pretendo ver. Y si no los termino, no os preocupéis. Si contamos con el favor de nuestro Dios, nos vemos aquí la próxima semana y continuamos. Pero los 6 puntos de Noé son estos. Primer punto que tenemos que ver de lo que estaba pasando con Noé, porque Dios lo avisa, le avisa de lo que iba a suceder. Tenemos que ver entonces la corrupción universal del hombre. Ese es el primer punto que tenemos que estudiar. El segundo punto que tenemos que estudiar es el propósito del diluvio. Había un propósito específico. Tercero, tenemos que estudiar el testimonio del apóstol Pedro. Pedro habla de Noé, allá en su primera carta, en el capítulo 3. Cuarto, el caso excepcional de Noé. 5, el testimonio del Señor Jesucristo. Wow, el Señor Jesucristo habla de Noé. Y 6, el argumento que yo mismo pretendo dar de este punto.
de estos 6 puntos. O sea, una conclusión. Así que para poder entenderlo, hermano, y no sé si vayamos a avanzar, pero para poder empezar, necesitamos pedir la dirección de Dios a través de la oración. Oremos, por favor. Eterno Padre Celestial, Dios creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias una vez más, Dios, porque nos concedes el poder estar reunidos en este lugar, aunque con un aforo mucho más pequeño de lo que acostumbradamente recibimos, Dios, por cuestiones de salud. Padre, te agradecemos el que podamos estar aquí. Queremos rogarte, tanto los que estamos en este lugar de forma presencial como mis hermanos que no pudieron llegar hasta acá, que están en casita siguiéndonos, te rogamos que seas con nosotros, que nos conduzcas, mi Dios, para poder entender con precisión todo lo que tú hiciste con Noé y lo que hoy sigues enseñándonos a través de este personaje. Padre, ayúdanos a entenderlo a través de estos 6 puntos que tú me has mostrado a lo largo de la semana. Rogamos tu dirección, Señor, y también, Padre mío, no queremos dejar de rogarte por aquellos que están sufriendo a causa del COVID, que tú, Padre mío, te apiades de ellos. A algunos les concedas salvación, a otros afiances su fe y a otros, Señor, les des fortaleza para soportar las pruebas de sus familiares que están siendo probados en esta área. Señor, ruego tu dirección, tu misericordia para con este siervo que, Señor, tú sabes cuál inútil en ocasiones soy. Se me traba la lengua, las ideas a veces las traigo atravesadas, pero por eso, Señor, apelo a tu hermosa, preciosa dirección, para que entonces no solamente sea yo hablando a través de mí mismo, sino que seas tú hablando a través de mí, para que entonces, Padre, salgan las cosas. Ruego tu dirección en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues es muy interesante poder ver lo que estaba pasando en los tiempos de Noé junto con lo que está pasando hoy para poder entenderlo con precisión. Va a haber una similitud y es muy interesante. Por eso están las 2 imágenes, las 2 imágenes, tanto de un arca como de una cruz, ahí en tu boletín, porque es de esto de lo que se trata, poder entender todo lo que nos va a enseñar Noé. Y recuerda, ya entramos ¿a dónde? ¿A dónde entramos? Al Salón de la Fama. Estamos en la galería del Salón de la Fama y nuestro guía, que es el autor de nuestra carta, nos va a mostrar ahora el tercer retrato, la tercera imagen, y nos va a explicar acerca de este personaje que es Noé. Pero como el autor sabe que esto es complicado y se va a aventar una explicación, le ruega a toda su audiencia que pongan mucha atención y no se duerman, ¿ok? Así que corre el video. ¿Cuál video? Pues soy yo. Entonces, Lamec no solo sintió el agotamiento de su trabajo sobre la tierra que Dios había maldecido, sino que miró adelante con un pensamiento profético. Fíjate lo que está viendo Lamec, comenzando por allí, mi hermano. Hacia el tiempo cuando la miseria y la corrupción existentes terminarían. O sea, está viendo allá, ¿por qué? Por la declaración que el mismo Lamec hace de su hijo Noé cuando dice, este nos va a dar descanso. Esto también puede significar entonces que el mismo Lamec ya estaba cansado. Él tenía una perspectiva clara de lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Y qué es una perspectiva clara? La condición en la que se encontraba la gente, la humanidad. Nota lo que dice el capítulo 5 del Génesis. Es que en el boletín les pusimos Génesis 11, hermanos, perdónenos por favor.
Eso es cuando uno trabaja en vivo, de noche y cansado. Entonces, perdónenos. Pero capítulo 5, que es la tarea que les estoy dejando, nota cómo viene de la línea de los setitas. Versículo 6 del capítulo 5. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos o a Enos. ¿Ya lo viste? ¿Sí? Y luego, si nosotros leemos más hacia adelante, dice, versículo 18, y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 767 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahí está. Ahí está, digo, nos está narrando cuándo nació. Si tú sacas la genealogía de aquí, tú puedes saber en qué año nació Noé. Así que para la próxima semana, tarea. Solamente tienes que leer el capítulo 5. Hacer una tablita, poner los nombres, los años, le sumas, le restas y hasta vas a saber en qué año llegó el diluvio. Apoxipstor. Sí, de verdad. ¿Ok? Entonces, ciertamente se produjo un cambio durante la vida de Noé. Por el juicio del diluvio fue exterminada la raza corrupta. ¿Cierto? A través del diluvio fue destruida la raza corrupta. En Noé, que fue preservado por su recto caminar con Dios, se aseguró de la restauración de la raza humana. Pero los efectos de la maldición, aunque fueron mitigados, no fueron quitados. ¿Cierto? Así que, punto número 1, la corrupción universal del hombre. La corrupción universal del hombre. Gracias, mi hermano. La corrupción de la raza humana alcanzó o ya había alcanzado el punto más alto cuando incluso la diferencia de los hetitas y de los cainanitas se borró con pensamientos mixtos entre ambas partes. Pon mucha atención aquí porque aquí te van a surgir muchas dudas. Escucha lo que dice el capítulo 6 del Génesis. Escucha, versículo 1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. O sea, había muchas y estaban hermosas, seguro, ¿no? Escucha, versículo 3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne,
Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Escucha, aquí está la clave. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Wow. ¿Cuál era la condición de la raza humana? Era de continuo solamente el mal. Estaba corrompida en su totalidad. Era una raza humana que no consideraba a Dios en nada de lo que hacía. Ellos eran soberbios en sus propios razonamientos. Nunca consideraron a Dios. Y Noé se convierte entonces en un pregonero. ¿En un pregonero de qué? De la justicia de Dios. ¿Qué significa de la justicia de Dios? Primero, significa que Noé, a través de la construcción del arca, está avisándole a un mundo perdido por su propio pecado, entenebrecido en su entendimiento, le está anunciando que Dios, de forma judicial, va a irrumpir en la vida o en el ciclo de la vida del ser humano. Cuando digo judicialmente es porque Dios, a través de Noé, está anunciando que va a traer un juicio al mundo. Es así simple y sencillo, pero lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque tan solo este párrafo de 8 versículos, hermano, contiene muchísima información que yo necesito saber para poder entender el tercer retrato de mi galería. Si yo no entiendo esto, no voy a saber quién es Noé. Entonces, la corrupción de la raza humana alcanzó su punto más alto cuando incluso la diferencia entre los hetitas y los cainanitas se borró con pensamientos mixtos entre ambas partes y por motivos, escucha, sensuales. Nada diferente a lo que vivimos hoy. Absolutamente nada diferente a lo que vivimos hoy. Por eso dice el texto: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La raza humana ya se había podrido. Habían pasado, les voy a hacer un poquito de su tarea, habían pasado 1500 años del día 1 de la creación hasta acá. Aproximadamente 1500 años. Hagan las cuentas, hagan su tablita, por favor. ¿Cuánto pudo haber avanzado la maldad? Pregunta, ¿ya había sido dada la ley? No. ¿Qué restricción tenía? Sí había restricción, hermano. Sí había. ¿Cómo sabemos eso? Que sí había. ¿Cuáles? ¿Cómo los aprendieron? Entonces había una educación, había una transmisión de un mensaje específico. ¿Cuántos años vivió Adán? Se los dije la semana pasada. Si no, lotería. ¿Qué pasó?
Versículo 5 del 5 del Génesis. 5:5 ahí dice. 900 ¿qué? 930 años. ¿Cuántos hijos le... Si tú sacas la línea, te vas a dar cuenta hasta dónde vivió Noé. Y estos, Adán, y hasta dónde llegan y a cuántos les empiezan a transmitir el mensaje. ¿Cuál mensaje? De que Dios es real, de que esto no es una mentira. Entonces habían propósitos por los cuales vivían tantos años los hombres. 1, transmitir el mensaje, y 2, llenar la tierra. ¿Cierto? Así, sencillo, no es tan complicado. Entonces, significa más que la corrupción total de nuestra naturaleza, como lo descubrimos nosotros ahora, y se refiere al dominio universal del pecado abierto y atrevido y de la rebelión contra Dios. Esa es la corrupción, ese es el proceso de putrefacción en el que se encontraba la raza humana en el tiempo de Noé. Nada diferente, escucha, nada diferente a lo que vivimos hoy. Otra vez, se refiere al dominio universal del pecado abierto y atrevido. ¿No estamos viviendo acaso eso? ¿No están imponiendo una ideología en nuestros días? ¿No es esto entonces un dominio universal del pecado abierto y atrevido? Escucha, ¿contra qué? ¿Contra Dios mismo? ¿No es así? Esto es introducido cuando la separación entre los hetitas y los cainanitas cesó, exceptuando a Noé. No había nadie en esa generación que invocase o que invocara el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Nadie. ¿Qué significa el que nadie invocara el nombre de Dios? Nadie pensaba en Dios para hacer lo que hacía. Nadie. Qué interesante. Y hoy tampoco. Si a duras penas lo hace un creyente, lo que haces, lo haces, antes de hacer lo que haces, vas y te arrodillas y le pides a Dios dirección. Hace muchos años conocí a unos niños, y ahorita son unos niñotes. Bueno, no son los que están pensando, son otros niños. Sí, porque le hice así, van a pensar. No, obviamente ya son unos adultos, creo que uno de ellos ya hasta se casó. Pero en una ocasión su papá iba a comprar una camioneta. Y el niño pues pide oración en la escuela dominical, y el niño pedía que le diera sabiduría a Dios a su papá para saber si compraba una camioneta de superlujo o una de lujo. ¿Eso es lo que se refiere? Ahorita estamos en una gran necesidad de oración. Enrique ha estado orando, ¿no es cierto? Ha estado orando por los enfermos. Yo necesito que los enfermos sanen. Sí, hermano, sí, no te... ¿Qué le contesto? Si le digo que sí me pega y si le digo que no me pega. O sea... A ver, relájate. Ok, relájate, hermano. No, hoy no vengo a sapear a nadie. Bueno, eso intento. Ok. No, hermano. ¿Tenemos necesidad de orar por los enfermos? Sí. Ellos necesitan de nuestra intervención en oración, ¿cierto? Pero nada más necesito orar por los enfermos. No, necesito orar por los familiares de los enfermos, para que ellos tengan fortaleza, para que ellos tengan los recursos para atender a su enfermo, pero más aún, para que todos, tanto los enfermos como los familiares de los enfermos, estoy hablando de creyentes,
tengan una visión clara de por qué Dios los está llevando a un hospital. Porque quizá ahí adentro del hospital haya más enfermos, por estos están más enfermos que los enfermos, porque los enfermos más graves no son los intubados. No son los intubados. ¿Quiénes son? Hay que predicarles urgentemente porque se nos están muriendo. A mí no me van a dejar entrar, pero una persona un cristiano que vaya enfermo, él sí. No es más, no lo van a dejar entrar, a lo van a meter. ¿Me explico? Y que mi hermano que está ahí adentro tenga la oportunidad de predicarles el evangelio a los que están ahí adentro, a médicos, enfermeras, enfermos. Entonces cambia el panorama. Y los familiares de los enfermos que siempre están afuera del hospital, tengo que orar por ellos, ¿no es cierto? Porque Dios les provea, pues es pesado estar afuera de un hospital. Pero tengo que orar por ellos. ¿Para qué? Para que pues, el cansancio, no. Pero más aún, hay mucha gente afuera del hospital. Para que Él tenga esa visión, para que les pueda predicar el evangelio, porque es urgente, porque están tan graves los que están adentro como los que están afuera. Se están muriendo sin Cristo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tener esto en mente para ver no solamente mi necesidad, porque en cierta medida yo soy como Noé. Y no solamente yo como pastor, me refiero yo como cristiano. ¿Por qué? Porque soy pregonero de algo que el mundo no cree. De un mundo que está abiertamente perdido, rebelándose contra el Dios creador del universo, que amorosamente entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz para el perdón de los pecados. Entonces cambia. ¿Es fácil llevar ese mensaje? No. No están invocando el nombre de Jehová entonces. No lo estaban, no consultaban a Dios. ¿Tú lo consultas? Ok. Había entonces también gigantes en la tierra en aquellos días. En hebreo la palabra gigante es nefilim. Estos fueron los valientes o los héroes, hombres de renombre, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, vaya así dice el texto. Exactamente estos nefilim eran hombres de violencia y o tiranos. Había de ese tipo de hombres en el tiempo de Noé. Y hoy también. Veamos esto, hermano. O como lo decía Lutero, porque la raíz de la palabra significa caer sobre. ¿Qué significa esto entonces? Que los Nefilim, lo voy a decir en un léxico muy coloquial, como lo dijera la chaviza, muy coloquial, eran hombres bien gandallas. Ya todos sabemos qué es eso. Ahora imagínate gigantes y gandules. ¿Quién les puede decir algo? Esos eran. Resumiendo entonces, era un periodo de violencia de la fuerza contra el derecho. Escucha lo que digo, porque es muy parecido a lo que vivimos hoy. Era un periodo de violencia de la fuerza contra el derecho, la rapiña, la concupiscencia y la incredulidad universal en la promesa. La incredulidad de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? ¿Han leído Génesis? ¿Cuál promesa ya había sido dada hasta antes del capítulo 6? Ya había una promesa de un Salvador. ¿No es cierto? Lo vemos en el capítulo 4.
Ya había una promesa de un Salvador. Pero no la consideraron. No vivieron esperando esa promesa. Qué interesante. Entonces, con la extinción virtual de la fe y la adoración de los hetitas, no quedaba otra esperanza. Y la generación tenía que ser totalmente raída, tenía que haber un juicio. ¿Hoy hay esperanza? ¿Cuál? Sí, pero no. La esperanza ahí está porque es la promesa. ¿Cómo está la sociedad? No, entonces hay una promesa de cielo nuevo y tierra nueva. No quiero que me sonara falso testigo de Jehová. Pero tenemos una promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Nada más que para poder llegar a ese cielo nuevo y esa tierra nueva hay que confiar en Cristo, en la promesa. ¿Cierto o no? Pero la gente no cree a esa promesa. Por cuanto la gente no cree a esa promesa, entonces la gente vive de la forma en la que vive. Como lo que veíamos hace un ratito en la clase. Si la gente no cree la promesa, es porque no cree al Hijo de Dios. No espera al Hijo de Dios. No consulta al Hijo de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Y eso es un problema. Por eso la gente vive como vive, hace lo que hace, porque no tiene un concepto claro acerca de Dios. ¿Me explico? Esa era la condición de la gente en los días de Noé, ¿cierto? No obstante, a pesar de que no solo la justicia de Dios, sino incluso su fidelidad a su promesa de gracia lo requería, la tierna amabilidad llena de amor de Dios aparece en expresiones tales como esta: se arrepintió Jehová. O sea, estos ni caso me hacen. Esa es más o menos la idea. ¿De qué se arrepintió? ¿De qué le dolió su corazón? De haber hecho al hombre y poderlo puesto en la tierra. Porque lo puso ¿para qué al hombre? Para que la sojuzgara. Era un mayordomo de Dios, el representante de Dios en la tierra. ¿Quién es? El hombre. Y este hizo lo que quiso con tantito poder que le dieron. Se le olvidó entregar cuentas a Dios. Literalmente significa que le duele a Dios en su corazón. Una expresión explícita del dolor de Dios es esto. Cuando leemos que Dios se arrepintió, se trata solo de nuestro modo de hablar, para que nosotros lo podamos entender, no de otra cosa. Calvino decía: nada sucede accidentalmente o que no haya sido previsto. Fin de la cita. ¿Qué significa esto? Significa, hermano, yo te lo voy a decir de otra forma. Significa que cada quien vive de la forma en la que quiere. Dicho de otra forma, entonces, cada quien está como quiere estar. Así vivían en los tiempos de Noé. Y hoy también. Es terrible, ¿no es cierto? Parece que nuestro guía de la galería de los héroes de la fe parece que nos está hablando más bien de nosotros o de la humanidad en este tiempo y no de la humanidad en los tiempos de Noé. ¿No es cierto? Esto debe de traer a nuestras mentes el dolor del amor divino por los pecados del hombre. Con estas palabras de Calvino, que cuando los terribles pecados del hombre ofenden a Dios, es como si su corazón hubiese sido herido con un dolor extremo. Hablando del corazón de Dios.
tiene que ver con nuestra clase, mucho. Mucho tiene que ver con nuestra clase de la mañana, ¿cierto? La consecuencia fue que Dios declaró que destruiría de sobre la faz de la tierra tanto a los hombres como a las bestias. Eso fue lo que Dios declaró. Estas últimas, debido a la conexión peculiar en la que la creación fue colocada con el hombre, siendo este su Señor, como ya lo vimos, implicó en la ruina y el castigo que cayó sobre el hombre, también la tierra. Pero mucho antes de que la sentencia se llevara realmente a cabo, Dios había declarado: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mejor o sería: no habitará mi espíritu con el hombre para siempre. Porque él es carne, como han traducido algunos eruditos, puesto que en su errar o aberración se ha vuelto totalmente carnal. Escucha, ¿cómo se ha vuelto el hombre? Totalmente carnal, sensual y diabólico. Esa era la condición del hombre en los tiempos de Noé. ¿Y hoy? Híjole, está bien fuerte esto, hermano, pero esto es lo que estaba viviendo en los tiempos de Noé. Y no está hoy en boga la sensualidad. No está en boga hoy la carnalidad. No queremos o quiere el hombre satisfacer su propia carne pese a lo que piensen los demás. Como la canción, el himno, la imprudencia que les decía yo la semana pasada. ¿Cuál era? A tu manera. ¿No? El final se acerca ya y no me interesa. Voy a seguir viviendo a mi manera. ¿No es un himno a la imprudencia? ¿A la rebeldía? ¿A la anarquía? Entonces, a causa de esto, Dios dice con toda puntualidad: serán sus días 120 años. Es decir, que todavía, a pesar de la condición en la que se encuentra la raza humana, Dios es un Dios longánime. ¿En qué? En misericordia. Y es lento para la ira y largo, ancho en misericordia. Todavía, en su gracia, le da la oportunidad al hombre de arrepentirse. Dios es paciente, muy paciente, y le dice al hombre: todavía te voy a dar chance, 120 años. No es que Dios había determinado que el hombre ya a partir de aquí ya no iba a vivir 900 años, iba a vivir 120 años. No está diciendo eso el texto. El texto está diciendo que a partir de aquí, cuando se están diciendo las cosas y que van a pasar 120 años, entonces viene el diluvio, porque es el tiempo en el que Noé se iba a tardar en construir el arca. ¿Ok? Entonces, es muy interesante que Dios todavía le da la oportunidad. ¿Te acuerdas qué pasó con Noé? Con Adán. Dios rápido le dijo: y te me largas de aquí, órale, sáquese. Eso hizo Dios. No, ¿qué hizo Dios? Le dio la oportunidad 3 veces de que confesara su pecado. 3 veces le dio la oportunidad. Adán. ¿Y qué hace aquel? Pues va y dice: no, yo no salgo. ¿Qué? Se parece a ustedes, ¿no? No, yo ni contesto. No vaya haciendo que Tomás me zumbe. ¿No? Ven, es que no quiero ir. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Porque tengo miedo. Ahora tú. Y va a la otra oportunidad. ¿Y quién te dijo?
Y la otra, lo hace directo Dios. ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y entonces Adán dice, sí, Señor, comí. ¿Eso hizo? No, culpa a Dios y culpa a la mujer. Es que la mujer que tú me di, yo estaba también, o sea, ¿para qué me la das? Eso es lo que está diciendo Adán. Si estaba yo también solo aquí con mis animales, ¿no? Culpa a Dios. ¿Qué pasa hoy en día, hermano? Conozco muchos casos, mejor no lo menciono. Pero, ¿no es así el hombre? Bueno, sí lo voy a mencionar. Es que, hermano, he conocido el caso de familiares dentro de la iglesia. Familiares me refiero a hermanos de hermanos que se divorcian. Y la causa del divorcio es, porque vela cómo es, o sea, ¿cómo? Ay, no, o sea, es muy complicado. O la mujer, ay, no, es que es bien desobligado, es bien borracho, no trae nada, pegalón, todo tiene. ¿No es eso? ¿Te estás fijando cuáles son las excusas que se ponen cuando una persona quiere divorciarse? ¿Cuáles son las excusas? Él tiene la culpa, ella tiene la culpa. Yo siempre me he esforzado. ¿No es esa la respuesta? ¿No estamos igual que en aquellos tiempos? ¿Cómo contestó Adán? La mujer que tú me diste. O sea, ¿cómo no quieres que yo peque, Señor? O sea, por favor, o sea, me hubieras dado otra menos difícil, ¿no? Es exactamente igual. Dios le está dando al hombre la oportunidad de arrepentimiento. Arrepiéntete porque dentro de 120 años va a venir un diluvio. ¡Ay! ¿Cómo me das risa, Noé? De verdad, no, tú sí. Si no la controlas, Noé, no la consumas. Ni sabemos qué es eso porque aquí ni llueve. Subía un rocío que humedecía la tierra y hacía que germinaran las plantas. ¿No es cierto? Ahora, Noé, estás bien zafado tú. O sea, ¿cómo crees, Noé, que va a y tú estás haciendo un barco acá arriba? Y aparte tu barco está re feo. Porque no era un barco como tal, era tipo una caja cuadrada, rectangular casi, con dimensiones extrañas, gigantesco, y por dentro con un montón de cuartitos que podía haber albergado a todos aquellos que creyeran en el mensaje de Noé. 120 años Dios le estaba dando de oportunidad a la humanidad para que se arrepintiera. Ahora escucha esto, ¿cuántos años van de que el Señor Jesús ascendió a los cielos a hoy? Dios sigue siendo longánime. Hoy te brinda la oportunidad de que te arrepientas. Han pasado 2021 años y Dios sigue esperando a que te arrepientas. Es longánime. No demores. ¿Cuántos años más? No sé, pero según los acontecimientos dice que ya se te está acabando tu tiempo. Estamos como en la piñata. 1, 2, 3, adiós. Porque Dios va a irrumpir judicialmente en la raza humana. Por eso dice que será como en los días de Noé. ¿Cierto? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un varón justo, perfecto. Nosotros hallamos gracia ante los ojos de Jehová. ¿No es cierto? Somos salvos no porque seamos mejor que otros, sino por la pura gracia de Dios. Pero nos han encomendado un mensaje, que es el mensaje de
salvación. ¿Cierto? La afirmación de que Noé encontró gracia es como la irrupción del sol en un cielo que está escapando o en una tormenta. Cuando usted dice, se está nublado, pero ahí hay un rayito, allí ese era Noé. Ese era Noé. ¿Cierto? En todo esto, a pesar de ello, la presencia de Dios esperó 120 años mientras se preparaba el arca. Y durante este tiempo, especialmente Noé, debe haber actuado como un predicador de justicia. Al creer él el mensaje de Dios, porque él nunca había visto llover, él nunca había visto una inundación, pero creyó al mensaje de Dios sin ver nada. Dios lo salva. Gracias a esa fe que Noé tuvo, toda la raza humana fue juzgada. Y de tantos millones que pudo haber habido de raza humana en aquel tiempo, porque recuerda, habían pasado poco más ya de 1500 años. Si aquí las personas llegamos a vivir hoy, la edad promedio son 60 años, 70, ya uno que otro por ahí anda rayando el alba más para allá, pero es esa la edad hoy promedio. Y luego son lo que son y traen hijos que parecen marimba chiapaneca. Conocemos la familia de 10 que no. O sea, hermano, si viviendo estos años, que son poquitos comparados con 930 que vivió Adán, y son capaces de engendrar chorro de hijos con varias mujeres, imagínate cuando vivían 930 años. ¿Cuánta gente pudo haber ya habido sobre la faz de la tierra? ¿No? Solamente 8 se salvaron. Solamente 8. ¿Cuántos habitantes tiene hoy la tierra? Tú, mi estadista. 8,000 millones de habitantes. Más los que se han muerto en 2021 años. ¿Cuántos van? ¿Cuántos son el número de los que han creído? Creyentes genuinos. No los que dicen que creen pero no han creído. Creyentes genuinos que se arrepintieron y que tienen un cambio de vida. ¿Cuántos son? Entonces vemos aquí doctrinas importantísimas en este mensaje. Elección incondicional. La corrupción de la raza humana, que es la depravación total. ¿Cierto? Vemos la gracia irresistible. Todas estas cosas tiene este pequeño mensaje. La pregunta es, ¿lo crees tú? Tenemos un mensaje en donde esta generación no ha visto nunca jamás venir a alguien del cielo para acá. Sin una nave espacial, porque hoy ya los traen en nave espacial, ¿no? Este multimillonario que viajó fue y vino en 15 minutos. Nadie ha visto eso. La Biblia cada vez es menos creída. La Biblia es cada vez menos leída. ¿Tú crees que Cristo es real? Hasta ahí, mis queridos hermanos, es el punto número 1. Les dije que no iba a dar tiempo. Así sirve que no se lo pierden la semana que viene. Así que si tú quieres llegar la próxima semana, si tú no te quieres perder el punto número 2, apúntate de una vez, porque recuerda que tenemos un cupo limitado de 75 personas. ¿Con quién me tengo que anotar? Con Leonardo. No te esperes
al viernes, porque recuerda, ¿cuándo se cierra la lista? Ahora que está el sábado. Te pasas, salí el sábado. ¿Cuándo se cierra la lista, Leo? Leo. En teoría. Antes del miércoles, ¿cuándo es? Hoy. Hoy son 3 días antes del miércoles. ¿Qué te cuesta? Y para aquellos que nos siguen, si usted quiere venir, gánele a los que están acá. Llámele a Leo para que confirme su lugar. Hermano, esto está muy interesante. Apenas vamos con la introducción, el punto número 1. Faltan las razones del diluvio. Hay una razón. Hay una razón. Y esa se las platico la próxima semana. Oremos a Dios. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias por toda tu bondad. Gracias, Padre nuestro, porque tenemos tu hermosa palabra en la cual podemos meditar todo el tiempo. Tenemos tu hermosa palabra que nos instruye, nos guía y nos hace ver con claridad, mi Señor, que tú eres longánime, Señor. Eres paciente para con el género humano, pero nos dejas ver que la raza humana, Señor, está perdida. Ayúdanos a ser esos pregoneros de salvación como Noé. Permite, Señor, que la próxima semana podamos estar una vez más en este lugar para seguir estudiando tu palabra, para seguir aprendiendo acerca de este tercer héroe de la fe. Despídenos en paz, bendito Dios. Ayúdanos a predicar el evangelio a aquellos que aún no te conocen. Llévanos con bien a casa y permite que podamos meditar en esto durante toda la semana. Rogamos tu bondad, tu dirección y tu misericordia en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en